Ya está en línea Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, presidente del bloque Encuentro Federal. Buenas noches, Pichetto, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Maru, y buenas noches a tus compañeros y a la audiencia de Radio Con Vos. ¿Cómo estás? ¿Hace ejercicio, Pichetto? Porque acá acaban de decir que sale a correr temprano en la mañana. ¿Es un hombre de ejercicio? No, voy a nadar. Ah, bueno. Estoy por empezar yo. Sí, hago ejercicio, sí. Está muy bien. Tengo que preservar mi juventud eterna. Está muy bien, está muy bien. Sueño eterno. Pichetto, conocimos hoy la noticia de la intrusión, el robo. Entiendo que no es su despacho específicamente, sino... Sí, cuéntenos. Sí, es el despacho de Massot, Nicolás Massot y Emilio Monzó, pero es el lugar donde hacemos las reuniones del bloque Encuentro. Funciona en una oficina, en un piso enfrente al Congreso. Nos parece sugestivo esta intrusión. Es un edificio que hay otras oficinas también de la Cámara de Diputados y hay también oficinas particulares o departamentos particulares. El único piso que fue intrusado, fue rota la puerta con una barreta y después removieron todas las oficinas, los cajones, fue ese piso, el piso sexto, y la verdad nos llama mucho la atención porque es un lugar que está cruzado por muchas cámaras. No ha habido una preocupación muy importante de parte de la Policía Federal porque no tomó ninguna huella digital. En fin, hemos hecho la denuncia pública en su momento y policial también. Así que bueno, vamos a esperar cómo evoluciona esto porque seguramente los que ingresaron en el fin de semana largo, si hubieran entrado en otros pisos, indudablemente estábamos frente a gente que vino a robar y que aprovechó el fin de semana largo, pero el hecho de que haya entrado precisamente a la sede de Encuentro Federal, donde nos reunimos los diputados en las reuniones de bloque, y donde tenga Monzó y Monzó las oficinas particulares, nos parece sugestivo, para definirlo de alguna manera. Pichetto, buenas noches, Gastón Cábana lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gastón? Bien, muy bien, gracias. En sus años, en todos los años que lleva trabajando en el Congreso, ¿alguna vez le pasó algo así? Y por otro lado, digo, ¿puede vincular el hecho a alguna cuestión en particular que tenga que ver con su trabajo? No, y además tampoco encontraron nada, y no se llevaron dos notebooks que eran de empleados. Me parece una cosa muy, muy, muy grosera. Me parece que hasta como mensaje es muy, muy, muy estúpido. La verdad no le damos, no queremos dramatizar el tema. Lo que creemos que se debería haber aprovechado el lunes por la mañana temprano para que se tomaran huellas dactilares y para que se pidieran las cámaras de televisión de la calle Rivadavia, que es la calle que está justo, el edificio está frente a la Cámara de Diputados. Claro, entiendo, digo que no. Entiendo que no quieran generar, digamos, una situación con esta, digo, pero tampoco me parece que es normal que pase esto. No es normal, en el y Congreso, por eso, ¿no? hemos hecho la denuncia respectiva y hemos hecho la denuncia pública, porque entendemos que indudablemente hay algo raro atrás y bueno, sería bueno tratar de averiguar quiénes son los que entraron. ¿Y no tienen ningún indicio de qué podría ser eso raro que está detrás? No, creo que a lo mejor opera más como mensaje, qué sé yo. Nuestro bloque tiene autonomía, en algunos temas hemos acompañado al gobierno, en otros hemos tenido posiciones de fuerte cuestionamiento, como el tema jubilados y universidades, pero mantenemos un espacio de libertad y de autonomía en un bloque que es heterogéneo. La verdad no le puedo imputar tampoco ningún hecho todavía de carácter político. Hay que analizar hay que tratar de ver quién entró en ese fin de semana largo. Usted decía que la policía... Que de 9 pisos, el único piso que fue roto la puerta con una barreta, y todas las demás oficinas y escritorios rompieron todos los cajones para poder ver qué había dentro, y es el nuestro. Usted decía que la policía... No es mi oficina, no es la oficina donde yo estoy. Claro. Es el lugar del bloque Encuentro Federal, donde nos reunimos todas las semanas
frente a las cuestiones de debate en la Cámara de Diputados. Pero algo evidentemente buscaban, ¿no? Porque si rompieron todos los escritorios y abrieron todos los cajones, estaban buscando alguna cosa. ¿Supone un riesgo alto también romper una barreta, la puerta, No, por eso ingresar en un edificio público? Sí, es indudable, por eso indudablemente no es un tema que lo dejamos pasar. No, creemos que hay que hacer una investigación en serio y hay que pedir las cámaras de la calle, porque esa calle tiene cámaras incluso hasta los comercios que están al lado. Hay una librería que tiene cámara enfocando justamente la entrada, digamos de la misma vereda, así que. Pichetto, usted decía que la Policía Federal tal vez podría haber tomado muestras o, digamos, podría haber hecho un poco más en pos de aclarar esta situación. Le pregunto, ¿las autoridades de la Cámara? La Argentina es un país de avanzada en la investigación criminal. Sí. Es digamos, el especialista Bucetich definió que la huella dactilar era un elemento importante para identificar a los presuntos autores de delitos. Pero bueno. Le preguntaba si las autoridades de la Cámara se habían comunicado con usted o con alguien de su equipo. El presidente está informado y nos comunicamos con él también. Ayer estuvimos en reunión de labor parlamentaria y ya sabía además por la repercusión que había tenido desde el punto de vista de la comunicación. Pichetto, hoy estaba previsto una interpelación al jefe de gabinete Guillermo Franco por el caso Libra que quedó... Sí, al ministro de Justicia y al presidente de la CNB, que es importante que venga ese señor Silva, porque queremos saber cómo funciona la CNB, la Comisión Nacional de Valores en la Argentina respecto a estos monedas, meme coin o como se le llame. Me parece muy importante saber si hubo un registro previo de esta operación, para qué existe la Comisión Nacional de Valores. Sería importante que venga. Si no viene a la interpelación, donde presuntamente va a venir el jefe de gabinete y el ministro de Justicia, bueno, probablemente la comisión investigadora que está para también empezar a funcionar a partir de la semana que viene lo va a citar, eso es indudable. ¿También el ministro Caputo? También el ministro Caputo debería venir y tener una actitud para con el Congreso de respeto. No vino en la ley base, no vino en el capítulo fiscal, no vino en la ley de presupuesto. Bueno, creo que los niveles de tolerancia del Parlamento se están achicando mucho con relación al ministro de Economía. Esta interpelación que estaba prevista para hoy, que no sé si ya tiene fecha reprogramada. Para el martes que viene. Martes 29. Sí. Se suspendió. Eso fue lo que decidimos. A ver, lo decidimos con un criterio que me pareció totalmente razonable. En el marco, digamos, de días que son de reflexión, en función de la muerte del Papa Francisco, no creíamos que era conveniente abrir un espacio seguramente de colisión, o por lo menos me parece que había que entrar en un tiempo que es esta semana y reformular para la semana que viene. Pero uno escucha a veces estupideces de algunos cronistas que no trabajamos, qué sé yo, todas pavadas. Hoy hubo un homenaje al Papa Francisco de la Cámara de Diputados que asistimos, que fue importante, que hubo reflexiones interesantes, y el motivo de suspender la interpelación y suspender la constitución de la comisión por una semana fue el fallecimiento del Papa, el duelo nacional y la necesidad de serenar los espíritus y de encontrar un camino de razonabilidad en una semana de mucha sensibilidad. Creo que lo expliqué bien. Sí, quería preguntarle por eso también, porque usted ha sido muy crítico en muchas oportunidades de la figura del Papa. He discutido ideas. Quería saber cómo le había impactado la muerte. Publiqué un libro que se llama Capitalismo o Pobrismo. Pero nunca tuve ningún esquema de agravio personal. Y yo tuve una actitud de silencio respetuoso frente a la muerte del Papa. Me parece que es un argentino importante, de gran trascendencia mundial, y me parece que uno debe respetar eso, y además debe respetar también el aprecio, el afecto de muchos argentinos para con el Papa. ¿Cree que tendría que haber venido a la Argentina? Bueno, lo que creo es que la Argentina es inviable desde el punto de vista de encontrar espacios comunes.
Eh, no vino, puede haber responsabilidad del Papa de no haber venido, pero también es cierto que es muy difícil. La Argentina está bloqueada, no se puede designar un juez de la Corte, no se puede, nada se puede, porque no hay espacio alguno para el diálogo, para la construcción política y para los acuerdos. Y siempre ha habido un espíritu de confrontación, y bueno, quizás ahí haya que hacer una introspección también de responsabilidad del conjunto de la sociedad. No estoy echando culpas a uno o a otro. Lo que me pareció muy interesante es el artículo que publicó hoy Jorge Fontevecchia, que medianamente también se alinea en este pensamiento. Tal vez debería haber venido, estuvo en los países más importantes de Latinoamérica, estuvo en Brasil, estuvo en el Paraguay, estuvo en Bolivia, estuvo en Chile, estuvo en Colombia, estuvo en México. En Chile cruzó por el territorio argentino, bueno, no vino y creo que también eso encierra un cierto dolor de los argentinos, pero bueno, me parece que frente al evento de la muerte no hay ninguna posibilidad de hacer un cuestionamiento, ¿viste? Y creo también que da para pensar la sociedad que estamos construyendo, en donde también la comunicación, los medios, los periodistas también juegan. Ustedes no están ajenos a no solamente la política. En cada escenario hay un escenario de depredación, de ataque personal, de agresión. Algunos la ven más claro, otros menos. En fin. Sabemos cómo es el espíritu de algunos periodistas en la Argentina y cómo se juega. Y bueno. Lo que digo es que hay una situación en la Argentina compleja de falta de acuerdos que implican consensos para determinadas cosas. Por ejemplo, si hay que completar la Corte se requieren consensos, se requieren acuerdos para que el Senado pueda dar 2/3. Si hay que designar al Procurador General porque viene desempeñando el cargo una persona que era de la carrera pero que no es el titular designado por el Senado, hace falta acuerdos. Si hay que designar hoy la integración de la auditoría, bueno, es necesario e imprescindible que las cámaras funcionen y que designen la representación, porque hay un detalle que no se sabe, que los créditos del BID y del Banco Mundial, si no son auditados por la auditoría, difícilmente puedan ingresar al país. Es uno de los requisitos que exigen los organismos internacionales, un control de auditoría realizado con una auditoría que no esté vaciada, que funcione. Bueno, hoy la situación es que no hay acuerdo para votar a los auditores, ¿no? No hay acuerdo para nada, digámoslo más claro. Pichetto, ¿y es optimista? Y ni siquiera bueno, creo que esta semana tanto diputados como el Senado ha postergado el debate y me parece importante, es un gesto. Me parece que es un gesto que sirve para un momento como este, que está viviendo el país frente a la muerte del Papa, de una figura ecuménica. Me parece que era lógico esto, y lo ilógico es cuando hay cuestionamiento frente a esta decisión. Pichetto, le pregunto un poco a propósito de esto, de este concepto que usted decía de que la Argentina está bloqueada, digamos, que me resulta muy interesante y comparto esta imposibilidad de hacer acuerdos. Y digo, hoy hay otra forma de hacer política que prevalece, y usted habló de qué sociedad vamos a construir o estamos construyendo, y no puedo dejar de pensar en por ejemplo, en dos cosas muy puntuales. Una, por ejemplo, el gobierno o el Poder Ejecutivo diciendo vamos a decretar 7 días de duelo por la reflexión, el dolor de los argentinos y demás, y a los minutos el propio presidente está infiriéndole insultos a todo aquel que no acuerda con él o que no lo alaba, por un lado, y por otro lado esta cosa de usted dijo, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero yo discutí ideas con Francisco. Yo jamás hice un agravio personal. Y uno puede recorrer un sinfín de insultos del presidente hacia el Papa Francisco, y después, nada, su más sentido pésame y demás, digo, pero hoy la sociedad valida eso.
no sé, si la sociedad creo que espera otra cosa, y yo tengo confianza en la sociedad argentina y en la democracia argentina, y creo en el valor de la política, creo en el valor de los acuerdos. Estamos viviendo una época, un tiempo, pero nada, y no hay nada que dure para siempre. Yo he visto pasar a presidentes que tenían mucho poder, que eran importantes, que fueron importantes, que signaron una época. Así que bueno, todo tiene su tiempo también. Y hay un tiempo también para la reflexión y para que la sociedad también construya el camino, la alternativa, ¿no? Yo creo en la construcción democrática y creo que las formas y el fondo son importantes, las dos cosas son importantes. Nunca agredí en lo personal a nadie, Ujú. y tengo una larga historia en el Parlamento. Y creo haber logrado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde estuve 2 periodos en la Cámara de Diputados, y soy un hombre del Congreso, y no tengo ningún problema de asumirlo, y soy un hombre de la discusión pública, y siempre di la cara, pero creo haberme ganado el respeto porque yo respeto a los demás. Y Claro. puedo disentir en las ideas, puedo no estar de acuerdo, pero no caer en el agravio. Me parece que ese mecanismo también destruye al que ofende, al que agravia. Quiero aprovechar también para solidarizarme con importantes periodistas de la Argentina que de manera permanente el presidente los agrede. Me parece muy injusto esto. Mientras algunos privilegiados les da reportaje mañana, tarde y noche, incluso 6 horas, me parece, no tengo nada con el periodista, lo que quiero decir es que hay algunos que solamente reciben ofensas y otros reciben información privilegiada. Hay uno que tiene el teléfono y lo dice, me acaban de informar. Me parece que eso también en algún momento va a ser revisado. Eso también va a ser revisado. Pichetto, ¿cree que con la conformación del nuevo Congreso a partir de diciembre puedan generarse estos caminos de encuentro, de diálogo, o al contrario, cree que el gobierno va a profundizar esta forma de hacer política un poco más? Yo creo que el resultado de octubre para el gobierno es un resultado difícil. Primero y principal, que en Argentina no hay que quererle a ningún encuestador. Tengo muy poca confianza en lo que dicen. Algunos están remunerados por el gobierno para llevarle al presidente buenas noticias. Esto también ocurría con el kirchnerismo, ¿eh? No es que en otros gobiernos, en el gobierno de Fernández también había encuestadores. Pero lo que quiero decir es que la sociedad argentina está sufriendo mucho. La gente ha sentido muy fuertemente el ajuste. Los trabajadores públicos, jubilados, asalariados. Mire, en el sector público, que ha habido en los últimos 6 meses una inflación que supera 10 puntos, el aumento fue de 1 para el primer trimestre de este año. Con la inflación del mes pasado, 3.7, a ver, es incoherente también que dirigentes sindicales firmen ese acuerdo, no se corresponde con la defensa del interés del trabajador. Tampoco quiero ofender a nadie, uno entiende el compromiso, qué sé yo, que el gobierno les ha pedido, pero ni siquiera hay ajuste por inflación. Los trabajadores legislativos perdieron el 60% del poder adquisitivo en 1 año y 3 meses. Tampoco el periodo de Fernández y de Cristina en el Senado y Massa fue generoso con los trabajadores legislativos, ¿sí? Que hoy están muy mal remunerados. No, el gobierno estaba eufórico con la salida del cepo, con la salida parcial del cepo. ¿Cree que la Argentina... Parcial. Está muy bien lo que usted dice, parcial. ¿Cree que la Argentina va por fin hacia un camino de... ¿Usted no está optimista? Tengo una mirada crítica respecto al interés del presidente de que el dólar valga 1.000 pesos. Yo creo que hay que encontrar un dólar de equilibrio. Lógicamente que eso va a tener como consecuencia un efecto devaluatorio. Cuando el dólar arrancó con 1.250 podía ser el precio promedio, conveniente fundamentalmente para el sector exportador agropecuario, que es el que genera divisas. Ahora,
ese sector va a liquidar en la medida que haya un valor de tipo de cambio competitivo. Si el dólar va a valer menos de lo que valía antes, me parece que va a ser difícil recaudar los 4.000 millones que el propio fondo está pidiendo. Pero bueno, la magia a lo mejor dura hasta octubre, porque el interés del gobierno es llegar a octubre con una baja inflación que ya se les ha corrido, la realidad se les corre. El mes pasado fue 3.7. Y la proyección del mes que viene puede ser 4. Entonces, bueno, pero a ver, eso no sería un drama si la Argentina se reactivara y si hubiera un proyecto productivo. El señor Sturzenegger abre todo para que entre cualquier cosa. Entonces, lo que digo es que si vos querés defender la pyme, la empresa, la industria, vos tenés que cuidar algunos sectores, porque si te entran los chinos con 50% más barato, te liquidan. Y cuando cierra una empresa, cierra también el mundo del trabajo y los trabajadores van a la calle. Me parece que el equilibrio que el gobierno tiene que tener, los desafíos que el gobierno tiene, porque además ha firmado un compromiso con el fondo, en donde dentro de 6 meses tienen que juntar 4.000 millones en el Banco Central. Con $1 de 1.000 difícilmente lo junte. Ustedes dirán, este tipo pide la devaluación. No, me parece que eso conforma parte de la decisión tomada. Y con el dólar de 1.250 del primer día había un 15% de devaluación. Yo sé que el presidente quiere llegar a octubre con inflación baja, pero bueno, también en el medio quedan un montón de empresarios que cierran la empresa. Algunos cierran e importan de China, mandan el diseño y viene todo de China en container. Y bueno, ese mundo nos liquida, es letal. Argentina pierde trabajadores. Sí, es una situación compleja porque o sea, no hay solución mágica que no deje a algún sector afectado. Pero me parece que, haber recurrido al fondo, cuando todos pensábamos que el gobierno, con el ajuste que había hecho, llegaba bien a septiembre, que era el momento para refinanciarla y pagar lo que se le debía al fondo, lo que estaba comprometido el gobierno de Fernández. Y lo que venía de la deuda de Macri, para ser justo. Pero bueno, hubo una ida al fondo que fue indudablemente muy importante y la colaboración del fondo, incluso hoy aparece el secretario del Tesoro también anunciando que puede haber un apoyo bilateral en caso de que la situación se complique para la Argentina, lo cual me parece un hecho muy interesante porque hay un solo caso para revisar en la historia de Estados Unidos con una ayuda en forma bilateral por el propio Tesoro, que es México, con la crisis del tequila. En ese momento Estados Unidos ayudó a México. Pero bueno, ese anuncio me parece también importante. Ahora bien, me parece que también es importante encontrar un punto de equilibrio. El fondo le ha pedido salir del cepo, unificar el cambio, tener un dólar medianamente. El sector exportador le pide un dólar competitivo, en fin. Sí. Mañana van a decir que yo pido que el dólar valga 1.400. Lo van a acusar de mandril. A mí ya no me calienta más nada, querido, tengo la piel muy dura. Lo que te quiero decir es que yo no trabajo para el partido del caos. Acá hay un partido del orden, hay un partido del caos y hay que construir el partido del cambio. El partido del orden es el partido que todo el mundo aporta algo para la gobernabilidad de la Argentina. A veces el presidente no genera ninguna simpatía con las dedicatorias que nos dedica en forma personal. Pero bueno, me parece que esto me parece que es importante aclararlo, ¿no? Creo que la economía argentina tiene que pensar también en el cuidado de la industria, en el proteger a sectores que son muy débiles frente a China, a la metalmecánica, a la industria del zapato, a los que son las grandes industrias argentinas. El hierro que produce Techin ya tiene ofertas del hierro chino más barato y hay ofertas que se están haciendo en el mercado nacional. Lo mismo pasa con el aluminio que produce Aluar. Bueno, está bien, un mundo digamos de importaciones chinas, con la gente mirando sin trabajar en la calle. Me parece peligroso eso. Pichetto. Tal vez lo que hoy estoy diciendo puede aparecer a todas luces exorbitante, pero
esta visión desreguladora y de apertura irrestricta, cuando el mundo, y especialmente Estados Unidos, que es la potencia más importante, va hacia un marco de proteccionismo, de cuidado de sus empresas, de recuperar empresas para que vuelvan al territorio americano, porque se fueron a Taiwán, se fueron a China, bueno, y nosotros abrimos todo, y Sturzenegger está contento. Coinciden que hay que esperar un poquito y ver qué pasa con el empleo, que es el lugar que a mí me parece que hay que cuidar mirar el empleo y cuidar a las empresas que tenemos y también las empresas tienen que ser más competitivas y hacer esfuerzos. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero a ver, competir con China no, por supuesto, no, porque hay un mix ahí de trabajo capitalista y de producción de mano de obra barata, y por lo tanto, bueno, si la apertura de Martínez de Oz en el 78, que también hizo la tablita, como hizo Caputo del Coronel Impé, la apertura esa, bueno, la industria la sufrió, muchas empresas cerraron, pero no fue tan grave. Ahora está China, y China es productora de todo tipo de productos que cuando te entran al mercado te liquidan. No, está claro que esa competencia es imposible más en los términos que está hoy la Argentina. Le agradecemos muchísimo por este rato con nosotros, y esperamos que se aclare la situación del ingreso a su... Sí, estamos tarde. Estamos tarde porque tenemos otros trabajos, Pichetto. La multiplicidad de empleos. Para conversar y reflexionar. Les agradezco mucho la invitación a conversar en el medio. A ustedes, muchas gracias.